En este vídeo vamos a ver los puntos de corte con los ejes. Vamos a verlo con ejemplos. Para yo hablar de los puntos de corte de los ejes, lo primero que tengo que saber es que yo tengo una función, ¿vale?, que recorre toda esta forma que está en color azul. ¿Qué es el corte con los ejes? Los ejes son lo que está en color negro, ¿vale?, que son el eje X y el eje Y, y cuando cortan quiere decir que lo tocan, realmente es que lo tocan. Por lo tanto, tengo que ver dónde toca. Pues lo vamos a poner con otro color. ¿Dónde toca esta función? A estos ejes. Aquí uno, aquí otro y aquí otro, y luego en el eje vertical, aquí. Por lo tanto tengo 1, 2, 3 y 4. Lo que voy a hacer es ponerlos con letras mayúsculas, porque recordad que los puntos de corte se dan con letras mayúsculas, los puntos siempre. B, C y D. ¿Cómo voy a dar yo estos puntos de corte? ¿Cómo voy a expresarlos? Pues fijaros que lo que voy a hacer es poner los puntos de corte con el eje X y luego los puntos de corte con el eje Y. Son los dos que voy a hacer. Con el eje X, que es el horizontal, ¿cuáles tenemos? El A, el B y el C. Y en el caso del eje Y, ¿cuál tenemos? El D. Ahora lo que tengo que ver son esos puntos donde están situados en mi eje de coordenadas. El A, ¿dónde está situado? Pues -1, -2, -3, -4, -5. Será el -5, 0. El B, -2, 0. Y el C será 3, 0. Recordad que el primer número de un punto siempre va a ser la X y el segundo la Y, ¿vale? Se dan siempre así. Si os fijáis, en el caso del eje X, siempre la Y es 0, ¿vale? ¿De acuerdo? Es importante saberlo para que no nos equivoquemos. Y ahora, con el eje Y, el D, ¿dónde lo tenemos? Pues -1, -2, -3, -4 de la Y, y en la X, ¿cuánto es? 0, -4. ¿Vale? Y fijaros una vez más que en este caso el que es 0 es la X. Siempre es 0. ¿Vale? En este caso siempre es 0 la Y y en este caso siempre va a ser 0 la X. ¿Vale? Porque recordad que el punto que tenemos aquí en medio, este es el 0, 0. ¿Vale? Entonces siempre que estamos en ese eje, si es en horizontal, ¿vale?, la Y es igual a 0. Y cuando estamos en vertical, ¿vale?, la X es 0. ¿De acuerdo? Vamos a otro ejemplo. Bueno, en este ejemplo que tenemos aquí, ¿qué es lo que nos encontramos? Nos encontramos con varios trozos de funciones, ¿vale? Es una función que está a trozos. Vamos a ver dónde se cruzan. Aquí tenemos uno, aquí tenemos otro y aquí otro. Pero vamos a ver una cosa que no lo habíamos visto en el anterior. En este caso, ¿en dónde está el -4? ¿Veis que es un punto blanco? Nosotros habíamos dicho que la función cuando es un punto blanco quiere decir que la función está todo esto hasta aquí, pero nunca llega a tocar ese -4. Por lo tanto, este punto, ¿vale?, no corta. ¿Por qué no corta? Porque no llega a él, nunca llega a tocar el eje, porque en ese punto concreto de -4 no hay función, es como que lo bordeara. ¿De acuerdo? A la hora de ponerles nombre tendremos el A,
el B y el C, pero no tendremos S, ¿de acuerdo? Si no corta, no es punto de corte. Y esto es muy importante, ¿eh? Vale, ahora entonces los puntos de corte los voy a dar con el eje X y con el eje Y, ¿vale? Con el eje X, ¿cuáles tenemos? El A y el B. Y con el eje Y, el C. ¿Cuál es el A? Menos 6, 0. ¿Cuál es el B? Menos 1,5, 0. Y el C es 0, 2. ¿De acuerdo? Yo creo que este es bastante sencillo, pero hay que tener en cuenta ese punto, ¿vale? Blanco. Pues esto es lo que nos podemos encontrar en un punto de corte, no hay mucho más. O bien lo cruza como pasa en el A, ¿vale? Que lo que hace es cruzar, lo que es la función, cruza por el punto de, vamos, por los ejes, o bien se posa en él, pero no llega a tocarlo, ¿vale? O como en el caso anterior, que es un punto negro, ¿de acuerdo? Y que sí que lo toca. No tenemos muchas más variaciones de esto. Esto es lo que hay. Lo único, tener en cuenta que los puntos de corte se dan como puntos, es decir, letra mayúscula, paréntesis, la X primero y luego la Y. Eso es súper importante. Y luego, lo único, saber cómo se representa un punto en este eje de coordenadas, que a estas alturas ya deberíamos saberlo. Pero por lo demás, yo creo que es una de las propiedades más fáciles. Y si no, espero que este vídeo por lo menos os haya ayudado un poquito.